Mateo capítulo 7, versos 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Señor, nos encomendamos a ti, a tu benevolencia y a tu misericordia para cada uno de los que estamos en este lugar. Por favor, Señor, abre nuestros corazones desde este mismo momento. Por el poder de tu Espíritu Santo, empieza a orar ahora mismo en corazones y mentes, para que esta palabra halle cabida en todos los que estamos acá. Señor, sabiduría del cielo te rogamos, tanto para mí como para ellos. Padre, gozo y delicia al estar enfrente de ti, enfrente de tu bendita y poderosa palabra. Señor, nos humillamos ante ti, ante tu majestad nos hincamos, oh Rey de Reyes y Señor de Señores. Y una vez más, Padre, entendemos el peso que hay sobre nosotros de que el mismo Dios del cielo condescienda y nos quiera hablar en esta mañana. Bendito sea tu misericordia, Señor, que has mirado a este pueblo con agrado y aún una vez más le has placido darle vida y te ha placido traerles aquí para que escuchen tus buenas palabras. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Amén. Cuando estuve meditando acerca de estas palabras, yo me hice una pregunta a mí mismo. ¿Qué tanto mi mente está influenciada por el ambiente evangélico que me ha rodeado por tanto tiempo? Y esta pregunta me la hice debido a la profundidad de las palabras que nuestro Señor Jesucristo está haciendo en esta expresión. Realmente, iglesia, si las estudiamos primeramente con seriedad y a la misma vez con profundidad, nos damos cuenta de que estamos ante palabras aterradoras. Esa podría ser claramente el adjetivo que se describan estas palabras. Son palabras aterradoras. Y usted se dará cuenta el por qué es así. Y es allí donde tuve la inquietud en mi corazón. Roosevelt, ¿cómo has percibido estas palabras? ¿Cómo has recibido estas palabras por más de 25 años que llevas de cristiano? Si es que lo llegué a hacer en algún momento. Pero supongamos que ese es el tiempo que llevo visitando iglesias. ¿He sentido el peso que tienen? Me pregunté a mí mismo, le pregunté a mi alma. ¿Entiendo lo que el Señor Jesucristo está diciendo acá? ¿Sé qué es lo que Él está diciendo aquí? No solo si puedo entender gramaticalmente lo que aquí está escrito, pues gramaticalmente no tiene ninguna dificultad ese texto. Ese texto dice lo que dice. La pregunta es si logro entender la magnitud y la profundidad de estas palabras en mi alma. Esa es la pregunta que me hice. ¿Cuántas veces las he leído? ¿Cuántas veces las he escuchado? ¿Cuántos sermones acerca de esta palabra he recibido? Y la pregunta es, ¿han causado estas palabras en mi alma lo que deberían causar o el propósito por el cual el Señor las puso allí y el efecto que Él quería que lograra en sus oyentes? No lo sé, tal vez no. Por eso deseo esta mañana comenzar diciendo algo que yo sé que usted sabe en teoría. Pero es tan importante que usted lo escuche hoy. Yo sé, iglesia, que usted en teoría lo sabe. Pero deseo recordárselo con el deseo de cumplir con el propósito de la exposición de la palabra en el día de hoy. Le voy a recordar algo que yo sé que en teoría usted lo sabe. Bueno, y si no lo sabe, hoy se va a enterar. Cuando nuestro Señor pronuncia o pronunció este tipo de expresiones, y digo pronuncia porque a través de su palabra sigue pronunciándolas, o cuando habló, por ejemplo, acerca de los terrores del infierno o el crujir de dientes, Él nunca tuvo el propósito de aplicar una psicología terrorífica.
para hacer que la gente se comportara bien. Nunca fue eso. O sea, no lo hizo como cuando los padres le dicen a sus niños, si no se portan bien, se los va a llevar el coco. No. No fue por esa razón o con ese propósito que el Señor usa este tipo de expresiones. No. Todas estas expresiones que el Señor Jesucristo expresó, dijo y sigue diciendo, obedecen a una sola cosa. Y quiero que esto se lo clave en su mente y su corazón. No es manipulación psicológica, obedecen a la verdad, a establecer la verdad y decir la verdad sin importar cuán aterradora ella sea. Y sin importar si la gente la iba a tomar como una simple amenaza psicológica. ¿Y por qué es que hablo de las amenazas psicológicas? Los hombres dicen acerca del infierno. Eso es solo un mito que se han inventado las religiones para poder controlar a través del temor a los suyos. Noten lo interesante que ellos están expresando. ¿Sabe qué dice el hombre pagano? Que el temor manipula y controla. Que si usted quiere manipular a una masa, aterrorícelos y los podrá controlar. Ellos ven y ellos creen que el infierno es una fábula, es un mito usado por pastores simplemente para manipular al pueblo que ellos pastorean. Pero ellos no se dan cuenta que ante la atmósfera que están viendo, lo único que se ha visto es precisamente cómo el terror se ha apoderado para poder manipular. Eso no lo ven, pero no importa, no viene al caso. Lo importante es que sí, es verdad, las falsas religiones pueden usar muchas expresiones para causar un terror psicológico en sus incautos. Claro que sí. El terror manipula. El terror tiene esa facilidad. Pero no se vaya a equivocar jamás acerca de ninguna de las palabras que Dios o el Dios hecho carne ha pronunciado. Porque Él nunca las usó para causar un temor psicológico en los oyentes, sino un temor reverente en su pueblo, y eso es diferente. Una cosa es un terror psicológico en los oyentes, otra cosa es un temor reverente en su pueblo. Pero por sobre todas las cosas, dejar plasmada la verdad en las Escrituras. Esto que usted acaba de leer, hermano, no es simplemente algo que el Señor usa como un argumento lingüístico para causar terror en las personas y así hacer que lo sigan. Jamás. Porque Él sabe que nadie lo va a seguir a menos que el Padre se lo conceda. No importa cuánto terror les puedas meter a las personas. Pero deseo decir algo más al respecto de esto que les estoy diciendo. Las palabras ante las que estamos en esta mañana no son palabras, y escúcheme esto, que pueden ser una realidad en un futuro cercano o lejano, sino una realidad, una verdad, una vista del futuro o lejano o cercano traído hacia atrás por el Dios hecho carne. Y tal vez esto usted no me lo entendió, pero se lo voy a explicar. Nunca interprete estas palabras como augurios que Cristo está haciendo del futuro. Nunca interprete estas palabras como un pronóstico posible de los acontecimientos. Esto no es lo que está pasando aquí. No, hermanos, el Dios de la historia, aquel que conoce la historia de principio a fin, aquel que sabe el futuro, no porque se adelante a Él, sino porque Él lo escribió, nos está dando información precisa sobre ese futuro, el cual no sabemos qué tan lejano o qué tan cercano está, pero nos está dando no posibilidades acerca de ese día, sino lo que en ese día realmente va a acontecer como alguien que ya lo vio. Por favor, hermano, acérquese a la Escritura teniendo siempre en mente algo. Cada vez que usted lea cosas como las siguientes, como esta que le voy a leer, también debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Escuche esto, Pablo le está diciendo a su hijo Timoteo: Timoteo,
debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos, que tendrán apariencia de piedad, pero su vida negará la eficacia de la piedad. A estos evita. Pablo no está haciendo un pronóstico de un futuro posible. Pablo no está haciendo esto, hermanos, como usted y yo podríamos hacerlo. Bueno, yo me imagino ante las circunstancias que estamos, ante la manera como la ideología de género está abarcando todas las cosas, me atrevo a pronosticar que para el 2023 nos habremos convertido en una Sodoma y Gomorra. Eso lo puedo hacer yo como hombre y estoy pronosticando algo debido a las circunstancias que estamos viviendo, pero no se equivoque, eso no es lo que está pasando en la Biblia. Lo que está pasando en la Biblia no es que Pablo está mirando las circunstancias y de pronto se atreve a vaticinar acerca del futuro y decirle, pienso que esto va a pasar. No, está hablando alguien quien lo vio y que está diciendo exactamente lo que va a pasar. Y esto no va a cambiar. Quiero que usted sepa eso, iglesia. Porque tal vez usted y yo leemos estas palabras como un posible futuro, como una de las posibilidades, pero eso no es lo que el texto está enseñando. Lo que el texto está enseñando es exactamente lo que él está enseñando. Así que no son futuros alternos, y este es uno de ellos. No, hermanos, Pablo está haciendo un pronóstico en ese texto que les acabo de decir. Pablo no está haciendo un pronóstico en ese texto que les digo, sacado de acuerdo a lo que él está viviendo alrededor. Pablo está trayendo lo que Dios le ha permitido ver que va a suceder. Es muy parecido a lo que pasa en el libro de Apocalipsis. Hermano, cuando usted lee Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que es una sucesión de visiones. ¿Qué fue lo que Juan vio? A Juan se le permitió ir hacia adelante, mirar todo lo que está aconteciendo adelante y vuelve atrás y escribe lo que él ya vio que pasó adelante. Él no está adivinando nada que puede llegar a pasar. Él no se está atreviendo simplemente a decir, mire, esto es lo que yo me imagino como hombre entendido que soy que va a suceder. No, él está yendo hacia allá. El Señor le está permitiendo conocer la historia antes de la historia y Él está trayendo acá lo que Él vio, no que puede posiblemente pasar, sino lo que va a pasar. ¿Y por qué es importante decirte esto, mi querida iglesia? Porque este texto que acabamos de leer no es una posibilidad de que muchos puedan decirle en ese día al Señor esto. Lo que está pasando aquí es que el Señor les está trayendo un acontecimiento que ya sucedió en la historia y se los está trayendo acá y les va a decir, así va a pasar. En ese día muchos me dirán, Señor, Señor, pero quedarán excluidos. Tal vez usted y yo no hemos visto la seriedad de estas palabras porque usted y yo pensamos que tal vez yo no estoy implicado ahí. Tal vez no entiendo la seriedad de estas palabras posiblemente por esto, porque no entiendo la seriedad con las que el Señor las está pronunciando, o tal vez mi entendimiento es que el Señor simplemente está hablando de un posible futuro alterno. No, mis queridos hermanos, está hablando el que escribió la historia. Está hablando el que la escribió de principio a fin y antes de que el Señor empezara la historia, la finalizó. Y Él está diciendo, ¿sabes cómo va a terminar la historia? Va a terminar de la siguiente manera. Muchos en ese día me van a decir, Señor, Señor, y quedarán excluidos. Así va a terminar la historia. Quiero que lo sepa, iglesia. Así va a terminar la historia. No es un posible final, es el final. Con esto en mente, con la seriedad de estas palabras, enfrentémonos a nuestro texto y miremos los principios que aquí vemos, y hoy vamos a ver dos principios. Pero antes, una vez más, iglesia, sea paciente conmigo y permítame ubicarlo. ¿En dónde estamos? Permítame conectar esto que acabamos de leer, estos 3 versículos, con el resto del Sermón del Monte, para que usted mire aún más, tenga más peso sobre nosotros. El Señor ha terminado,
por no decir el más importante sermón de toda la historia. Lo ha concluido. En ese mensaje Él ha revelado, ha enseñado, ha traído la naturaleza del reino de los cielos. Ha dicho cómo es el reino de los cielos y cómo son sus ciudadanos. Luego invita a sus oyentes a que reciban este mensaje, a que comiencen a vivirlo en su vida. Lo que les están diciendo entonces, entren por la puerta a este reino, caminen por los caminos de este reino, y el Señor les va a hacer dos advertencias. Dos advertencias. La primera, cuidado. Cuidado, mucho cuidado, porque ustedes se encontrarán con personas que tienen el propósito de alejarlos de este camino. Porque habrá hombres, mire esto, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, impetuosos, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos, pero que parecerán ovejas. Cuidado, porque eso te lo vas a encontrar. Estas son las características realmente en el interior de esos hombres: avaros, vanagloriosos, blasfemos, y como dice por allá el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, harán mercadería de ustedes por avaricia. Pero parecerán tener el traje que tienen ustedes. Así que guardaos de esos hombres. O mejor dicho, como lo dice Pablo, evítalos. ¿Sí ves? A estos evita. No tengas nada que ver con esos hombres. Pero ahora pasa a hacerles una advertencia más. Advertencia 1, cuidado con esos hombres. Pero les va a hacer otra advertencia más. Y es precisamente frente a la que nosotros estamos parados en este momento. ¿Y sabe qué es lo que le dice el Señor? Y con esto podría yo decir, hermanos, ya les voy a explicar qué es lo que el Señor está diciendo en ese texto, de manera general. Este es el principio general de ese texto. Tengan mucho cuidado de que no estén caminando por el camino ancho creyendo que van por el angosto. En otras palabras, tengan mucho cuidado de creer que cruzaron la puerta cuando realmente no la han cruzado. O mejor dicho, la advertencia es esta: tengan mucho cuidado con el autoengaño de creer que son lo que no son. Ante eso es lo que nosotros estamos parados esta mañana. ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo? Esta es la invitación. Vengan y entren. Pero cuidado, hay dos peligros. Muchos los intentarán desviar, pero hay otro peligro: que usted nunca esté caminando este camino creyendo que lo está caminando, engañándose a sí mismo. Ante esto estamos parados en este día, y cuando medité en este texto encontré un versículo que resume esto perfectamente, hermanos. Encontré un verso que prácticamente es el resumen y que yo podría decir: Señor, si la iglesia logra entender esto, yo ya estoy satisfecho de que expuse ese texto en el cual estamos. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Se les parece ese idioma? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es tal cual lo que el Señor está diciendo acá, esos Proverbios 14:12. Es tal cual lo que el Señor está diciendo aquí. Personas que cuando llegaron a su fin, escuche, que llegaron al fin de su historia, aquel día, no sabemos si es un futuro cercano o lejano, no importa, pero llegará aquel día, y se dieron cuenta de que el camino que habían tomado era camino de muerte. Se dieron cuenta que su vida siempre fue torcida. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que ellos creían, de verdad ellos estaban convencidos de que iban por buen camino. Ese es el asunto, hermanos.
Ante eso estamos nosotros parados acá. Hay caminos que el hombre cree que son derechos y terminan en muerte. Hay hombres que creen que están siguiendo el camino angosto y cuando llegue ese día, cuando llegue el final de la historia, se darán cuenta de que su vida siempre fue una vida torcida, de que terminó su camino en camino de muerte. Así pues, el Señor, antes de cerrar este sermón del monte y de concluirlo con esa metáfora de las dos casas, nos pone frente a dos advertencias. Y mire lo interesante, una externa y una interna. Una externa, los falsos profetas. Una interna, el autoengaño. Aquellos que confiaron en su propio corazón. Aquellos que creyeron, yo voy muy bien. Yo voy bien. Hermanos, muchos han querido poner este pasaje como el fundamento para la salvación por obras, puesto que nuestro Señor aquí recalca un asunto importante y que no quisiera jamás que lo olvidáramos. Que aquí el Señor dice, no es el que me dice Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos. No es el que me dice Jesús, yo confío en ti, el que entrará en el reino de los cielos. Señor, te abro la puerta de mi corazón y entra y habita en mi vida, el que entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que los hombres han dicho, ¿sí ven? La salvación es por lo que el hombre hace, por hacer la voluntad. Pero iglesia, no quisiera jamás que perdiéramos eso de vista, porque el Señor está diciendo justamente eso aquí. Pero este mensaje no es un mensaje que recalca las obras por encima de la fe. Ese no es el propósito de este mensaje. El propósito de este mensaje, ¿sabe cuál es? Recalcar la verdadera naturaleza de la fe, y eso es diferente. No está poniendo la fe, hermanos, contra las obras, y no es una ambivalencia entre lo uno y lo otro. Lo que este texto está recalcando por encima de todo es que la verdadera fe, la fe bíblica, la fe cristiana genuina, tiene una naturaleza, tiene un carácter. No es una contradicción entre ellas. Pero lo que este texto está recalcando es algo mucho más grave, hermanos. Se trata de abrir nuestros ojos, nos está invitando a abrir nuestros ojos al terrible peligro del autoengaño. ¿Tú crees que no existe? Bueno, el Dios de toda la tierra te puede decir, tú puedes estar autoengañado. No se lo estoy diciendo yo. Es más, tal vez si yo viera tu vida y si yo viera cómo tú confesaste a Jesús, oh Señor, te abro la puerta, incluso de cómo has sido celoso, como lo veremos, y te dijera, hermano, puedes estar autoengañado, inmediatamente tal vez tú saldrías a decirme, pero ¿cómo te ocurre? Mire, yo ya le dije, Señor, Señor, mire cómo soy de celoso en los caminos de Él. Pero el Señor está diciendo, tú puedes haberle dicho, Señor, Señor, tú pudiste abrir tu boca, tú pudiste haber llorado, tú puedes incluso ser celoso, y el Señor te puede decir hoy, puedes estar engañado. Así de terrible es ese texto ante el cual estamos parados hoy. Así que es el mismo tema del párrafo anterior. El peligro en ese eran los falsos profetas. Ellos se pararán, ahí estarán. No importa si lo quieres reconocer o no, ahí están. Y tienen un propósito. Desviarte del camino. Pero hay otro problema, tu corazón, que te hará creer que vas por el camino cuando no vas. Así pues, lo que el Señor está recalcando en este pasaje es ese terrible peligro de autoengañarse. O para decirlo de una forma positiva, ¿sabe qué es lo que el Señor está recalcando en este pasaje? El Señor recalca una vez más que delante de Dios lo que verdaderamente vale es esa verdadera santidad sin la cual nadie verá al Señor.
no de una santidad aparente, no de la que aparento ante otros, sino de esa que realmente soy, sin la cual nadie verá al Señor. Así pues, hermanos, si lo que tú entiendes de la justificación por la fe no incluye esto, no es la enseñanza bíblica. Es un engaño peligroso ante el cual te encuentras. Así que, iglesia, debemos repetir una vez más: la Biblia debemos tomarla como un todo, y nuestro Señor en este pasaje simplemente nos pone sobre aviso con respecto a algo. Que sea lo que sea que fuere que digamos, que sea lo que sea que fuere que hagamos, si usted y yo no somos verdaderamente justos y verdaderamente santos, no entraremos en el reino de los cielos. Es que yo hice, es que yo dije. Así, esta es la enseñanza del Señor. Hermano, y como diría un hermano, eso no es legalismo humano. Eso es Biblia pura. Una vez más el Señor en esta porción nos está enseñando acerca del carácter de la verdadera fe. Esa fe que hace la voluntad del Dios Todopoderoso que está sentado en las alturas. Así que ahora lo que vamos a hacer es que, hermanos, ver dos principios que sacamos de este texto. Dos principios que usted y yo podamos extraer de aquí para que no vayamos a caer en el autoengaño. Hermanos, lo que pretendo de ahora en adelante es mostrarle cuál es el engaño que vemos que puede haber en una persona para que nosotros nos miremos ante este pasaje bíblico, para que nosotros al compararnos con ese espejo, con lo que el Señor está haciendo acá, tomemos la palabra como el mismo Cristo nos la está hablando en este pasaje, nos comparemos y corramos directamente hacia Jesucristo, el camino correcto. Así que si usted y yo prestamos atención a estas palabras, así que si usted y yo, hermanos, creemos estas palabras, entonces estoy seguro de algo, que el Dios Todopoderoso usará esta escritura para librarte del autoengaño, y con ella preservará tu fe. O tal vez te llevará a la fe verdadera, si no la tienes. El primer principio es este. Iglesia, cuidado con que descanses en la creencia correcta. Cuidado con descansar en una creencia correcta. ¿Entienden la profundidad de estas palabras? ¿Qué estás diciendo, Rubén? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta declaración, como diría un hombre, es una declaración realmente sorprendente y debemos prestar mucha atención, porque yo creo que es justo aquí donde muchos están engañados en este tiempo. Hay personas, dice nuestro Señor en este texto, que me dicen Señor, Señor, y sin embargo estarán por fuera del reino de los cielos. Y usted tal vez dice, pero yo quisiera entender un poco más. Hermano, esas palabras Señor, Señor tienen implicaciones bien profundas. Escúcheme esto, hermano, antes de explicar esto. Él no critica a los que le dicen Señor, Señor. ¿Sí notan que no es lo que el texto está haciendo? No. En otras palabras, todo el mundo debería decirle al Señor, Señor, Señor. Todo el mundo debería doblar sus rodillas delante de Él y decirle, Señor, Señor. Pero el Señor aquí se está refiriendo a aquellos que tienen una doctrina adecuada respecto a la naturaleza y a la persona de Él. Ellos saben que Él es el Señor. Lo confiesan como el Señor. Acuden a Él como Señor y le dicen, Señor, Señor. Le dicen lo que hay que decirle. Creen lo que hay que creer acerca de Él. Y nuestro Señor no los critica por esto.
Porque todos deberíamos hacer esto. El Señor dice, aunque tú me reconozcas como Señor, aunque tengas un correcto entendimiento de lo que eso significa, y aunque me lo digas, no por eso entrarás en el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta de ante las palabras que estamos? Mire, iglesia, el que no dice Señor, Señor, nunca entrará en el reino de los cielos. Esto es lo que hace esto tan tremendo. Porque si tú nunca le has dicho Señor, Señor, nunca entrarás en el reino de los cielos. Este es el punto de partida en todo este asunto de la salvación. Los hombres son cristianos cuando empiezan por decirle Señor, Señor al Señor Jesucristo. Pablo dice que esto es lo que hay que hacer. De hecho, Pablo dice, nadie llama al Señor, Señor, a no ser que sea por el Espíritu de Dios. En otras palabras, la ortodoxia o la doctrina es absolutamente esencial. Tenemos pues aquí no una crítica a la ortodoxia, no una crítica a la doctrina, eso no es posible. Se refiere al hecho de que si uno confía en su ortodoxia, si usted confía en la doctrina que posee, se puede condenar. Eso es lo que ese texto está enseñando. Soy reformado. Te puedes condenar. Celebro el día del Señor todo el día. Te puedes condenar. Hermanos, la ortodoxia es absolutamente vital y esencial, a no ser que creamos que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, a no ser que lo reconozcamos, a no ser que creamos que Él es el Hijo eterno, a no ser que creamos la doctrina del Nuevo Testamento de que Dios lo envió para que perdonara los pecados, que Él es el Salvador del mundo y que por esto ha sido exaltado por encima de todas las cosas, entonces no somos cristianos. Pero no importa que usted confiese todo eso, no necesariamente por eso es cristiano. Ese es el punto aquí tremendo. Si ven lo que hace que el cristianismo, hermano, sea una religión única y esencial, porque es la religión del corazón, porque es una religión donde no simplemente te lleva a lo que dijiste o a lo que estás haciendo, sino que apunta realmente a una naturaleza. Y ese es el punto, porque lo primero que las personas le pueden decir a uno es, dígame qué hago para hacerme cristiano, qué empiezo a hacer, qué digo con la boca, qué empiezo a hacer con mi vida. Y no estoy diciendo, hermano, que la vida cristiana está desconectada de todo eso, pero tú puedes estar haciendo todas esas cosas sin ser cristiano. Eso es lo que ese texto está diciendo acá. Hermanos, ser cristiano significará en primer lugar creer las verdades respecto acerca del Señor Jesucristo. En otras palabras, creen en Él. No hay cristianismo aparte de eso. Ser cristiano significa que toda nuestra vida, nuestra salvación, nuestro destino eterno descansan enteramente en el Señor Jesucristo. Por esto, hermanos, el verdadero cristiano dice, Señor, Señor. Ese es el contenido de esta afirmación. El Señor está hablando dos cosas. Mire, el verdadero cristiano dice, Señor, Señor. Pero no todo el que me dice, Señor, Señor, es un verdadero cristiano. ¿Entienden, hermanos? Así que usted no puede decir simplemente es cristiano porque dice como un verdadero cristiano dice. Usted no puede decir que es cristiano porque camina como un verdadero cristiano camina. Hermano, se necesita mucho más que lo que digo y lo externo. Se requiere algo adentro. Este es el punto. Usted podría decir, yo soy cristiano porque ya hablo como Melkin. Usted podría decir, yo soy cristiano porque ya me he visto como Johanna. Ya soy cristiano. Y usted puede estar por el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición, creyendo que es cristiano porque ya habla como Melkin, porque ha confesado lo que Melkin confiesa y porque ya se viste como Johanna, usted es cristiano.
Lo alarmante y aterrador de lo que nuestro Señor está diciendo aquí, hermanos, es que no todo el que dice Señor, Señor, no todo el que habla correctamente, no todo el que vive correctamente entrará en el reino de los cielos. Los que entran en el reino de los cielos lo dicen. Los que no lo dicen jamás entrarán en el reino de los cielos. Esto es claro y eso tiene que quedarte claro. Pero no todos los que lo dicen entrarán en él. Y evidentemente esto debería ponernos en este momento a reflexionar. Venga, Señor, ¿qué es lo que debo meditar acerca de esto? Santiago en su carta dice lo mismo. ¿Sabe qué dice Santiago en su carta? Tengan mucho cuidado de confiar en que creen ciertas cosas, diciéndolo de cierta manera. Tengan cuidado de estar confiados en que usted cree lo correcto, porque los demonios lo hacen y tiemblan. Mire esto, hermanos. De hecho, escuche estas palabras. Quiero que las escuche. Lucas 4, 31 al 34. Solo escúchelas. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en día de reposo. Y se admiraban de su doctrina. ¿De qué? Se admiraban de su doctrina, se admiraban de su enseñanza. Pero esto puede que tenga algo de relación con lo que estamos hablando, que usted esté tan admirado con la doctrina reformada. Usted está tan admirado del calvinismo, usted está tan admirado de la justificación por la sola fe, como ellos estaban admirados de la doctrina de Cristo. Pero mire lo que dice: estaba en esa sinagoga donde estaba Jesús un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz: déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Lo reconoció. Eres Jesús. Eres el Nazareo prometido. ¿Cómo sé que eso fue lo que hicieron? Porque preguntan: ¿has venido a destruirnos? Escuche, yo sé quién eres. El Santo de Dios. ¿Sabe qué hizo ese demonio? Reconoció quién era Jesús. No solamente lo reconoce como un personaje histórico, no solo reconoces: tú eres Jesús, el que nació allá en Nazaret, sino que le dice: yo sé quién eres tú, tú eres el Santo de Dios. Lo confiesa. ¿Sabe cuál es el problema? Que ese demonio siguió siendo demonio. No todo el que me dice: tú eres el Santo de Dios, entrará en el reino de los cielos. Tú puedes decirle: tú eres el Santo de Dios, y seguir siendo un demonio. Hermano, aquí vemos lo que Santiago dice, que los demonios creen y tiemblan. Aquí vemos un demonio temblando ante Jesús. Aquí vemos a un demonio que ve a Jesús y lo espanta a Jesús. Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres tú. Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Pero él siguió siendo demonio. Así pues, el asunto serio es este aquí, hermanos. Todos corremos el peligro de contentarnos con un asentimiento intelectual de la verdad. Todos corremos ese peligro. Hermanos, a través de la historia de los siglos, hombres han caído en esta trampa. Han leído la Biblia, han aceptado su enseñanza, creyeron esas enseñanzas. Incluso hombres combatieron herejes y sin embargo su carácter y su vida demostraban y eran una negación de esa verdad que defendían. Eso es lo más tremendo. Es un pensamiento aterrador esto que le estoy diciendo, y sin embargo la Biblia a menudo nos enseña que es una posibilidad terrible ante cual usted y yo nos encontramos. El hombre no regenerado, el hombre no nacido de nuevo puede aceptar
una enseñanza bíblica como una especie de filosofía, como una verdad abstracta sobre su vida. Puede gustarle, se puede sentir muy bien con ella y aún así estar excluido del reino de los cielos. De hecho, hermanos, déjeme yo afirmo una cosa. La teología reformada tiene un nivel académico alto. No quisiera, hermanos, ofender a los pentecostales, porque no todos fueron así. Conozco a pentecostales que fueron muy versados, muy conocedores, pero por lo general el pentecostalismo lo único que importaba era gloria a Dios y amén, yo te ato diablo y tal cosa, y jamás profundizaron en el conocimiento de las escrituras, ignorantes cristianos. Así que cuando sale la reforma o cuando empieza a dar luces en estos países latinoamericanos, empieza a ver que para entender ciertas doctrinas bíblicas se necesita realmente entendimiento cognitivo, poder meditar, analizar. Eso no es tan fácil como gloria a Dios, el Señor te bendiga, diablo te reprendo, sino que hay que estudiar la doctrina, que hay que meterse, y que por lo general esos hombres que escribieron acerca de teología sistemática eran hombres de pensamiento muy elevado. Y de hecho, cuando usted mira los avances promocionados por la teología reformada en el siglo XV, XVI, XVII, los grandes científicos de ese momento, todos eran por lo general cristianos. Así que eso, hermano, empezó a llamar la atención en muchas mentes académicas. Y les fascinó el idioma de la teología calvinista o reformada. Y ahora ellos descansan en su calvinismo. Uy, hermanos, qué peligro tan tremendo. Pero ante eso estamos hoy. Hermanos, miren, las pruebas históricas a favor de la persona de Jesucristo de Nazaret son indiscutibles. No se puede explicar la permanencia de la iglesia sin creer en Él. Mire esto. Voy a apelar a tu sentido común y a tu entendimiento. Algo que le enseñé a la familia. Yo te pido un favor. Coge un mapamundi. De verdad, hazlo ahorita que vayas a la casa. Coge un mapamundi y ubica a Israel. Ubícalo. Es tan grande como el Quindío, posiblemente. Tal vez un poquito más. Ahí está Israel. Ubícalo. Y explícame una cosa. Egipcios, babilónicos, persas, griegos, asirios, romanos, potencias mundiales, animales salvajes, y no fueron ni siquiera cambiarle el nombre a ese pueblo, porque se llama Israel desde su nacimiento. Explíqueme eso. Pero déjeme, yo le digo una cosa más. Déjeme, le digo una cosa más. De ese pueblo, allí, que usted mira en el mapamundi, salieron 12 hombres, pescadores. Y el mensaje de esos hombres llegó a todo el mapamundi que usted ve ahí. Explíqueme eso naturalmente. Explíqueme cómo grandes potencias mundiales, que si se hubieran venido contra Colombia, hubieran borrado a Colombia del mapa, pero que no pudieron unirse en todas ellas para acabar ese pequeño, y intentaron hacerlo, intentaron destruirlo, y por más que intentaban, Dios lo preservó, Dios lo cuidó, y de ahí salió el Mesías Salvador. Pero ahora explíqueme más esto, que 12 hombres pescadores, es que uno hubiera dicho, oiga, por lo menos un Nerón, o por lo menos un Trajano, o por lo menos un Domiciano, pero 12 pescadores, y de ahí, de ese pedacito de tierra tan grande como el Quindío, se esparció su mensaje por todo el mundo conocido. Y hoy usted y yo tenemos cristianismo acá de boca de 12 pescadores. Explíqueme eso. Y estoy apelando a tu sentido común. Explíqueme naturalmente eso. Explíqueme, mi querido hermano. Y yo le mostraba el mapamundi a mi familia y le decía, mire, yo le voy a hablar de hombres iluminados,
Déjeme le hablo aquí de los hinduistas. Mire, aquí está su religión, no pasa de acá. De un hombre como Mahoma, mire, de este sector no pasa, de un profeta como Mahoma. Mire de aquí, de un profeta como Buda, mira, no pasa de acá, mira, no pasa de acá. Iluminado. Pero ahora déjeme, yo le muestro una cosa. De aquí, de un hombre llamado Jesucristo con 12 hombres. Salió un mensaje que se regó por toda la tierra y que nadie pudo contener. Explíquemelo, naturalmente. Y quiere que le diga una cosa, usted puede decir, ¿cómo refuto eso? Y aún así estar fuera del reino de los cielos. ¿Entienden de lo que estamos hablando ahora, iglesia? Y yo sé que esto que te acabo de decir, y sería muy bueno hicieras la tarea, coge a tus hijos y coge el mapamundi. Ahora, explícale cómo de Europa pasaron esos hombres desde Inglaterra, allá por el estrecho de Bering a Estados Unidos, y cómo llegaron, cómo el Señor los salvaguardó y cómo pudieron traer ese mensaje a las Américas. Explíquele y explíquemelo humanamente. Y usted encontrará, mi querido hermano, que hay la máxima de nuestro Señor Jesucristo. Siempre la veremos usted y yo en la historia, y no cabe duda que la iglesia está conectada claramente con esa promesa que Él hizo. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y ciertamente que no han prevalecido y no prevalecerán, y su mensaje sigue, y cristianos siguen habiendo en todo el mundo, y el mensaje se sigue. ¿Sabe de dónde, hermanos? De allá, de una pequeña tierrita con 12 pescadores. Explíqueme. Y usted puede decir, oh sí, oh, ¿cómo refuto eso? Y estar por fuera del reino de los cielos. Los puritanos escribieron una cantidad de material acerca de lo que ellos llamaron la falsa paz. ¿Y sabe qué era esa falsa paz? Ese peligro de creer en la fe y no en Cristo. Mire esto, hermano. Si yo le pregunto a usted, dígame por qué usted está seguro que está en el reino de los cielos, y usted me dice, porque yo dije Señor, Señor, usted puede estar fuera del reino de los cielos. Porque yo entiendo la teología reformada. Porque yo entiendo las 5 solas. Porque yo he creído la doctrina de la justificación por la fe. Hermano, ¿estás descansando en lo que tú crees? ¿Eso es en lo que tú descansas? ¿Tú eres cristiano porque descansas en lo que crees? ¿Tú eres cristiano porque descansas en lo que un día confesaste con tu boca? Eso es lo que te mantiene tan seguro, que tú confesaste con tu boca, que tú dijiste Señor, Señor. Déjeme decirle que usted puede estar por fuera del reino de los cielos. Niños, mire, Sara, Juana, ustedes me han escuchado argumentarles una y otra vez acerca de la Biblia. Otros niños, ustedes han escuchado a sus padres argumentarle. Y quiere que les diga una cosa, ustedes pueden ser niñas muy bien educadas en esta atmósfera cristiana. Siempre han oído estas cosas acerca del Señor, la providencia que estamos analizando todos estos días. Siempre han creído que eso es así. Mi papá lo dice, así es. Pero quizás no sean cristianos. Pero iglesia, hay un principio más. ¿Cuál es el primero? No todo el que cree lo correcto está en el reino de los cielos. No porque usted está sentado en una iglesia reformada o de carácter reformado, usted está en el reino de los cielos. No porque usted asiente a las 5 solas y debe asentir. Y no porque asiente a las 5 doctrinas de la gracia y debe asentir. Y no porque está sentado en una iglesia y debe estar sentado en una iglesia reformada, pero no por todo eso junto, usted es cristiano. Segundo principio. Y este es más tremendo, hermanos. Este es más tremendo. La segunda posibilidad es que esas personas quizás no sean los creyentes, es que esas personas quizás no sean solo los creyentes de la verdad, sino también fervorosos y celosos.
es que yo no solamente creo en la verdad, yo tengo celo por la verdad. ¿Sabe qué significa la palabra Señor, Señor? Eso. Mire que ellos no le dicen solo Señor. Es como esto, hermanos, escúcheme que es como esto. Señor, Señor. ¿Entienden de lo que estamos hablando? No solamente le dicen Señor, no solamente lo reconocen como Señor, no solamente reconocen lo que tienen que reconocer de Él, sino que también lo con celo y con fervor. Señor, Señor. ¿Y sabe qué está diciendo el Señor? No porque me lo digas muy fervoroso, estás dentro de los cielos. Estas personas no, de las que el Señor está hablando aquí, hermanos, no son personas intelectuales solamente. Hay un elemento de sentimiento, hay una emoción allí involucrada. Parecen ansiosos, parecen llenos de fervor. Sin embargo, nuestro Señor dice incluso, eso puede ser completamente falso. Aquí hay muchos llenos de celo y fervor. Dicen cosas adecuadas acerca de Él y para Él. Y sin embargo, el Señor dice, no entrarán en el reino de los cielos. Explíqueme eso, por favor. ¿Cómo entendemos eso que el Señor está diciendo acá? Cierto, hermanos, que si yo se los dijera, ustedes lo dudarían mucho. Cierto que si esta palabra no estuviera acá y yo les dijera, mira, usted pudo haber dicho lo correcto, creer lo correcto, y usted puede ser muy fervoroso para con el Señor y aún estar fuera del reino de los cielos. Cierto que ustedes me dirían, pero quiere que les diga una cosa, no soy yo el que lo está diciendo, es el Dios hecho carne el que está diciendo, tú puedes creer lo correcto, tú puedes pronunciar lo correcto, tú puedes ser fervoroso con eso que crees que es lo correcto y aún así no estar en el reino de los cielos. Explíqueme eso. Y tendríamos que explicarlo así, hermanos. Una de las cosas más difíciles, y todos debemos aceptarlo, es que es difícil reconocer entre el fervor espiritual y el fervor carnal. ¿Quiere que se lo ponga de una manera clara? Se lo voy a poner de una manera clara. Se encuentran ante una persona entusiasta y fervorosa. Ese es mi carácter. Yo pocas veces empiezo algo y me doy por vencido. Soy muy entusiasta. Yo empiezo a jugar algo y no quiero perder. Soy muy entusiasta. Pero déjenme les hablo de mi hermano Juan Pablo, a quien ustedes conocen y hoy por una enfermedad que tiene está allí escuchando este mensaje. Juanpita, en nuestro fervor, cuando llevamos a los niños, hágale, tú puedes, dale, eso está en tu mente, no te des por vencido, sigue, pásase pasamanos. ¿Es eso fervor espiritual? Es carácter. Ahora, déjeme le pongo un ejemplo bíblico de un hombre celoso. ¿Listo? Filipenses 3:6. No lo busque, lo busca en su casa, usted lo lee, escúchalo. Filipenses 3:6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y hay un hombre celoso. Pablo era un hombre celoso. Celoso. Saulo, un celoso carnal, un impetuoso animal que estaba defendiendo su fariseísmo y matando a todos aquellos que ponían en peligro su religión. ¿Sí lo ven? Ahí estaba, Pablo era uno de esos. Un hombre celoso que pedía cartas, hágale que esto hay que solucionarlo rápido, iba y se movía con rapidez y se montaba en su caballo, ¿dónde hay que arrastrar? Rapidito, era un celoso con su religión y estaba excluido. Pero era celoso, muy celoso. Él mismo lo dice. ¿Quieren saber quién era yo? En cuanto a celo. Si van a juzgar a una persona porque la verdadera religión es quien tenga celo por su religión, ese soy yo. Mira, asediaba la iglesia, la perseguía, no la dejaba en paz. Recuerdo lo que me sucedió cuando dirigí a jóvenes. Yo dirigí jóvenes por mucho tiempo
Estábamos en actividades que tienen que ver con competencias. Por lo general eso es lo que uno hace con jóvenes. Nunca les sentábamos a que meditaran en la palabra, necesitábamos tenerlos a todo taco, entretenerlos como fuera posible, y aquí había un hombre que no se daba por vencido. Así que hacíamos grandes actividades y por lo general tenían que ver con esfuerzo, con competencias. Aquí un hombre que no le gustaba perder, así que echaba mano de la cantidad de jóvenes que estaban ahí. Él era muy perspicaz, los miraba y decía, este me puede servir para este me decía, hacía un excelente equipo, los animaba, les decía, en el Señor somos más que vencedores, como búfalos. Vamos a destruirlos en este momento. Pasábamos por encima de todos, no nos importaba si los aporreábamos, si no nos importaba qué imagen tuvieran de nosotros. Lo importante era que al final nos entregaran el trofeo y dijeran campeones. Nos entregaban el trofeo, decíamos campeones y decimos, somos el pueblo fervoroso del Señor. Celo espiritual. Era un solo celo carnal, hermanos. Nuestro Señor pues enfatiza, ¿sabes qué está enfatizando nuestro Señor aquí? Que aunque digan Señor, Señor, aunque sean fervientes y celosos, puede que no sea más que la carne. El tener gran entusiasmo en estas cosas no implica necesariamente espiritualidad. La carne lo puede explicar, la carne puede falsear todo. Y de hecho, yo conozco personas, hermanos, que defienden mucho lo que creen, pero siempre están en debates carnales, peleando y peleando y peleando. ¿Celo espiritual? Me pregunto. Así, hermanos, esta es la primera parte de lo que nuestro Señor está hablando aquí. No hay nada más peligroso que confiar en una creencia correcta y en un espíritu fervoroso. Y dar por supuesto que mientras uno crea lo justo y ser celoso y activo respecto a eso que cree, entonces soy cristiano. Dos principios. Un cristiano cree lo que tiene que creer, pero no por creer lo que se tiene que creer se es cristiano. Se lo voy a volver a decir. Un cristiano cree lo que tiene que creer, pero no por creer lo que tiene que creer se es cristiano. Un cristiano es celoso, fervoroso con lo que cree. Un cristiano es celoso, fervoroso con lo que cree. Pero no todo el que es celoso y fervoroso con lo que cree es cristiano. Puede ser simplemente carnal. Ese es el principio. Y ante esta realidad nos está enfrentando el Señor en este pasaje. Es como si el Señor nos estuviera llevando. ¿A qué creen ustedes ya con lo que hemos visto acá? Y eso que nos falta analizar el versículo 22. ¿A qué cree usted que el Señor nos está llevando a analizar acá? ¿Hacia qué está mostrándonos el Señor? Y después va a decir, en ese día me dirán, Señor, Señor, hicimos milagros, hicimos acá. ¿A qué el Señor está apuntando en este texto? ¿Qué es lo que verdaderamente el Señor quiere que nosotros verdaderamente analicemos? ¿En dónde está lo que realmente el Señor nos quiere enseñar? Así, hermanos, que leeré algo que escribió alguien. Tal vez usted inmediatamente, como les decía esta mañana, identifique quién es ese alguien. Al final se lo diré. Y apoya muy bien de esto de lo que estamos hablando hoy. Título: la mayor abnegación no es prueba de ese amor. La mayor abnegación no es prueba de ese amor. Escuche esto. Pedro pudo decir, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Aunque no era mucho, sin embargo era todo lo que Pedro tenía y lo había abandonado todo por una buena causa. Sin haber recibido ningún bien terrenal a cambio, habían abusado de él con frecuencia, le habían recriminado por causa de Jesús,
Él esperaba incluso reproches, sin embargo, era fiel y Pedro estaba dispuesto a sufrir hasta el final. Sin embargo, el Señor, sabiendo todo lo que Pedro había sacrificado por su causa, a pesar de eso le preguntó: Pedro, ¿me amas? Yo te hago una pregunta. Si Cristo viene en este momento, Johanna, y ve todo lo que tú haces, y ha visto tu declaración de fe, ha visto tu dedicación, te has entregado, y el Señor viene y te pregunta: ¿me amas? ¿Acaso tal vez no le diríamos: es que no me ha visto? Es que no ha visto lo que yo hago, cómo estoy puntual ahí en la iglesia. Es que no has visto cómo voy cada domingo a la iglesia. Es que no has visto cómo preparo el cafecito. Yo voy a volverlo otra vez a decir: es que no has visto cómo le llevo tortica a los hermanos. Es que no has visto eso. Y a pesar de todo eso, el Señor te pregunta: ¿me amas? Es triste, aunque extrañamente cierto, que los hombres han llevado a cabo sacrificios considerables para ser cristianos que confiesan la fe y sin embargo no han poseído la raíz del asunto. Pero escuche, inclusive algunos de ellos han sufrido por la verdad de Dios y sin embargo no han sido cristianos sinceros. Es difícil afirmar esto, dice este hermano, pero es de temerse que en los días de los mártires algunos han ofrendado sus cuerpos a la hoguera, pero debido a que no tenían amor, no les sirvió de nada. Piensa, hermano, cuando esto del martirio empezó a popularizarse y los cristianos eran llevados, piense a alguien que creyó que solamente por ser martirizado iba a entrar en el reino de los cielos. Imagínese que hubiese llegado delante del Señor: Señor, Señor. Y el Señor dice: ¿quién eres? Mira cómo estoy de quemado. ¿Cómo que quién soy? Y el Señor le diga: no te conozco, no sé quién eres. Es difícil afirmar esto, pero es de temerse que en los días de los mártires algunos han ofrendado sus cuerpos a la hoguera, pero debido a que no tenían amor, no les sirvió de nada. El amor es esencial, nada puede compensar su ausencia, y sin embargo, puede ser, escuche lo que dice el hermano, a ver si escuchan este idioma, puede ser que esa preciosa joya no esté en sus corazones. ¡Oh Dios! Yo tiemblo al pensar que tal vez tampoco esté en mi corazón. Cada día, cada quien oiga la pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?, debe enfatizar aún más este punto. A menudo es necesario que nos hagamos esta pregunta porque hay otros puntos en la religión aparte de los aspectos emocionales. El hombre no solo es corazón, también tiene un cerebro, y el cerebro debe ser consagrado y santificado. Por consiguiente, es necesario que estudiemos la palabra de Dios y nos convirtamos en escribas bien instruidos en el reino de los cielos. Pero escuche esto: Pedro fue a la universidad durante 3 años. Su maestro, Jesucristo. Aprendió muchísimo. ¿Quién no aprendería de un gran maestro? Pero después de haber completado sus cursos, su Señor, antes de enviarlo para que cumpliera su ministerio, consideró necesario preguntarle: ¿me amas? Ya terminaste tus estudios. Simón, terminaste tu carrera en la universidad. Estás bien preparado. Fuiste instruido por el mejor maestro que puede haber, y aún así el Señor lo enfrenta y le dice: ¿me amas, Simón? Hermano, puedes pasar las páginas de tu libro, puedes digerir doctrina tras doctrina,
Puedes abordar propuestas y problemas teológicos y puedes trabajar muy duro para resolver cada dificultad y poder explicar los textos. Puedes responder las preguntas hasta que de una forma u otra tu corazón se va secando como las hojas del libro y la polilla se alimenta de tu alma como si fuera un papel, comiendo todo a su paso hasta llegar al espíritu. Por lo tanto, es muy saludable que el Señor venga al estudio, cierres el libro y le diga al estudiante: quédate quieto un rato y déjame preguntarte, ¿me amas más que tu libro? ¿Soy mejor que cualquier libro y que todos tus estudios? ¿Sientes un amor cálido, humano y vivo por mí? Hermanos, ciertamente la doctrina es preciosa, yo amo la doctrina, me gusta explicar doctrina, me gusta profundizar en doctrina, mis queridos hermanos, pero si eso no nos está llevando a Cristo, si tú estás muy contento porque tienes doctrina, porque ya sabes, ya cada que abres la Biblia, pues, yo sé que esto significa aquí esto, y ya sé esto significa aquí esto, o abres un muy buen libro de un buen hermano que es una bendición tener, ya lo entiendo muy bien, y usted llega y se siente y descansa ahí, pero eso no te está conduciendo a Cristo, a un amor sincero por Él. Verdaderamente tú no estás viendo que eso está saliendo de tu corazón, que estás volviéndote realmente más piadoso, que verdaderamente el pecado que tanto odia a Él, tú estás aprendiendo a odiarlo en tu vida. Por lo tanto, no eres un hipócrita que simplemente te apartas de pecados escandalosos, sino que esa confesión de fe que tú has hecho ante buenos hermanos y ese entendimiento de la doctrina que estás teniendo te lleva a una relación de cercanía con Él, donde eres más santo, más piadoso, dedicándote a hacer la voluntad de Dios que está en los cielos. Entonces yo te digo, has dicho Señor, Señor, y el Señor te dirá: no te conozco, apartado de mí, maldito. Porque tu fe está en la doctrina. Porque tu fe está en lo que tú estás haciendo. Porque allí estás descansando. Porque lo que estás haciendo no es producto de Cristo en tu vida. Porque la doctrina no te está llevando a Cristo, que te lleva verdaderamente a que la vida de Cristo se vea en ti y todo lo que tú hagas en tu vida no sea sino el reflejo de estar con Él. Y cuando tú te pares delante de Él, tú podrás decirle: Señor, incluso con fervor, Señor. Y Él te dirá: no te conozco, no te conozco. Eso lo escribió Charles Haddon Spurgeon. Sí, hermano, de solo su gracia. Puede ser aterrador decir que una persona que cree lo correcto, incluso que tiene celo y fervor por lo correcto, no vaya a entrar en el reino de los cielos. Pero no es Roosevelt el que lo está diciendo. No es ni siquiera Spurgeon. Tal vez a Roosevelt no le creemos. Tal vez si lo dice Spurgeon, me pone a dudar. Pero es Cristo, el Hijo de Dios, el que lo está diciendo, el que está expresando estas palabras, y ellas son verdad. Y sabe que lo que el Señor está haciendo, una vez más se lo digo, iglesia, para que usted no lo olvide, por favor. El Señor Jesucristo te está trayendo el último día de la historia acá y te está diciendo qué es lo que va a pasar ese día. Él no te está hablando de un caso hipotético, Él no te está hablando de un futuro alterno posible. Él te está hablando de lo que va a pasar ese día, y lo que va a pasar ese día, y me temo y deseo que no sea nadie de esta iglesia que vaya y le diga: Señor, Señor, y Él le diga: yo a usted no lo conozco. Porque lo que nuestro Señor está diciendo es que en ese día muchos se presentarán delante de Él y le dirán: Señor, Señor. Incluso como Judas, hicieron milagros. Incluso como Judas, sanaron enfermos. Incluso los demonios se les sujetaron en su nombre. Incluso como Balaam, profetizaron la verdad y profetizaron correctamente y se quedaron por fuera. Incluso Saúl entre los profetas y se quedaron por fuera. ¿Están entendiendo de qué estamos hablando, hermanos? Saúl profetizó.
Balaán habló la palabra correcta de Dios y se quedaron por fuera. Judas expulsó milagros, sanó enfermos como todos los otros y se quedaron por fuera. Pregunta: ¿en quién has confiado? ¿Has visto la obra de fe del Señor en tu corazón? ¿Estás realmente descansando no en una profesión de fe que hiciste? ¿Estás realmente descansando no en que vienes a una iglesia bíblica reformada que te predican la verdad? Y qué bueno que te goces de eso. Y un cristiano debería gozarse de eso, y debería sentirse orgulloso, y debería hablar bien de su iglesia, y debería hablar de su iglesia, y debería invitar gente a la iglesia. Pero si tu confianza está en que estás en esa iglesia y esa es tu confianza, estás mal. Entonces, hermanos, no hemos entendido de qué se trata el cristianismo. Así el punto de hoy, hermanos, es preguntémonos en nuestros corazones: Señor, he atendido tus palabras. Señor, he creído tus palabras. Con humildad y pobreza de corazón te estoy buscando. Y si tú vinieras y me preguntaras hoy: Roosevelt, ¿me amas?, yo te podría decir: tú sabes que te amo, Señor. Yo le podría decir: Señor, gracias por la doctrina, porque ella me ha llevado a ti, me ha llevado de lo precioso, lo maravilloso que tú eres. Me ha llevado a apartarme del pecado que tú tanto aborreces. Me ha llevado, Señor, a caminar en tu voluntad. Señor, gracias por la doctrina, pero Señor, no es tu doctrina la que me salva, eres tú quien me salva, Señor. Y yo te amo, Señor. Señor, gracias por la iglesia en la que tú me has puesto. Gracias, Señor, por la bendición de poder oír palabra sana, palabra que confronta mi alma. Gracias por los buenos hermanos que tengo alrededor. Cómo me bendice, Señor. Pero, Señor, ellos no son los que me salvan. Tú me salvas, Señor. Tú eres mi Salvador, Señor. En ti está mi vida. A ti te amo, Señor. Y todo lo que hago con mis hermanos y todo lo que hago con mi iglesia no es sino otra cosa de ese amor tuyo fluyendo de mi vida hacia ellos, Señor. ¿Es eso lo que has experimentado en tu vida? Señor, gracias por el día que pude hacer esa profesión de fe delante de mis hermanos. Gracias por el día que pude decir: Señor, tú eres mi Señor. Señor, tú eres mi Salvador. Pero sabes, Señor, oh, qué palabras que se las puede llevar el viento. Yo no confío en ellas. Yo confío en ti, Jesús. Tú eres mi Salvador, Señor. Tú eres mi Salvador. Así pues, hermanos, dos principios. Tienes que creer lo correcto y tienes que ser fervoroso con lo correcto. Y si no lo estás haciendo, examina tu fe. Pero no es porque creas lo correcto, ni porque seas fervoroso en lo correcto, que eres cristiano. Así que puedo preguntarte como J.C. Ryle: ¿has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? Oremos.